Nos gozamos porque estamos teniendo ya nuestro segundo servicio en este domingo y es un privilegio, hermanos, compartir la palabra del Señor. Nos encanta llevar el mensaje hasta sus hogares a través de este medio, pero también mis hermanos aquí para gozarnos a la luz de las Escrituras. Dios es bueno, mis hermanos, y quiero recordarles que la palabra del Señor siempre tiene un propósito muy efectivo en nuestras vidas. Yo quiero que usted vaya, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a ver un panorama, hermanos, a la cual es muy importante en la vida de todo ser humano y del creyente también principalmente. Tomando los primeros versículos del capítulo 17 de Lucas, dice el versículo 1: yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea. En esas regiones, hermanos, donde Jesús caminaba, donde Jesús se transitaba, donde Jesús, hermanos, solía visitar las ciudades, visitar los pueblos, entre los callejones. Jesucristo, hermanos, se encontraba en un panorama de mucha visibilidad. Hay que recordar que Jerusalén, hermanos, siendo la capital muy intensa, hermanos, donde todo el mundo quería llegar a Jerusalén, era una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Una ciudad muy atractiva, donde, vamos a decir, era un Nueva York, como hoy en día en Estados Unidos. Era el centro de la capital, vamos a decir, el capital del dinero, había comercio, había de todo. Pero lejos de todo ese panorama, hermanos, de estructura que vemos a nivel económico y social, también había, hermanos, un segmento, una área, una región, una zona donde habitaban personas con enfermedad. Y esas personas de enfermedad, hermanos, eran pues leprosos. Y los leprosos, como ustedes pueden saber, a la luz de la historia, allá en Levítico, nos dice que todo aquel que presentaba ciertas manchas en su piel y su cabello tornaba blanco, todos ellos tenían que ir con el sacerdote. El sacerdote básicamente tenía conocimientos, hermanos, higiénicos, o al estilo, como se dice, paramédicos o primeros auxilios, para que determinara si la llaga que tenía la persona era profunda o era superficial, que no estaba tan honda. Los ponía, hermanos, en una cuarentena por 7 días, los mantenía aislados por 7 días. Al término de 7 días tenían que venir, hermanos, los enfermos, y el leproso o la persona no tan leprosa, vamos a decir, la persona tenía que ser revisada otra vez por el sacerdote. Si el sacerdote miraba que no se quitaba, tenía que volverle a mandar otra vez a otros 7 días. Pero si esa llaga se profundizaba y su cabello tornaba de su vello a blanco, entonces esa persona tenía lepra y tenía que ser automáticamente aislada, definitivamente. Vemos nosotros que Jesús nos está presentando este panorama también, donde dice la Escritura en el capítulo 17, versículo 11, lo siguiente, hermanos. Vean el versículo 12. Y al entrar en una aldea de esa región, hermanos, Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Le salieron al encuentro, quiere decir que había una distancia pronunciada donde se podía tener la visibilidad y de poder ver la situación de la persona. La Escritura nos dice que estos hombres leprosos se pararon de lejos, a una distancia, hermanos. Muchos dicen como un tiro de piedra, otros dicen como a 100 metros, otros dicen como a 10 pasos, etc. Pero había una distancia veramente pronunciada, y ellos de ese espacio de distancia le llaman a Jesús y le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Conocemos nosotros, hermanos, en torno de ellos, porque conocían, hermanos, que ellos no podían acercarse a una persona que estuviera sana y ellos estando leprosos, porque era necesario, hermanos, mantenerse aislados. Cuando una persona era ya diagnosticada leprosa,
el sacerdote, hermanos, lo declaraba inmundo y tenía que estar fuera, hermanos, de toda la persona que fuera sanada. A ellos se les atendía de una manera diferente. Se les daba a distancia comida. Hay muchas descripciones, hermanos, al respecto. Uno dicen que cuando les iban a llevar el canasto con comida, el leproso esperaba a que a la cierta distancia llegara la persona y depositara esa canasta y se retirara la persona que estaba saludable, y venía entonces el leproso y cogía esa canasta con alimento y se la llevaba. Pero esa canasta ya no era usable para decir, bueno, aquí la vuelvo a dejar para que se la lleven y la vuelvan a llenar de alimento, sino cada vez que llevaban alimento leproso, las gentes que tenían ese, vamos a decir, como hoy en día se llama una asociación sin fines de lucro, ¿verdad? De ayudar al hambriento, de ayudar al que está escaso. Ellos mantenían, hermanos, cierta distancia. En el caso de Jesús, Jesús también nos dice que los vio. Jesús no fue corriendo, yo soy Jesús, yo soy el Dios Todopoderoso, y va y se les acerca. No. Jesús siempre respetando todos los límites de la ley del Señor. Y Jesús también los mira de lejos, porque ellos le vieron de lejos. Y ellos le pidieron a Jesús auxilio. Cuando Jesús, hermanos, los vio, inmediatamente Jesús lleva en cumplimiento una parte de la ley. Que todo enfermo tiene que ir al sacerdote, todo enfermo tiene que presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo examine para ver cómo está su condición de enfermedad, su estado físico. Y Jesús, hermanos, no viola ningún reglamento ahí. Las personas que le pidieron, estas leprosas, le piden a Jesús misericordia. Jesús entonces le dice, ir y preséntense a los sacerdotes, o mostraos a los sacerdotes. Mostraos, o sea, hagan evidencia que están enfermos y díganle qué es lo que van a hacer para que ese sacerdote les declare inmundo, los ponga aislados o según determine el sacerdote. Porque era una de las leyes que se mira en Levítico, donde el sacerdote determina qué es lo que pasa con las personas que presentan llagas en su piel, en su cuerpo. Nosotros vemos, hermanos, que aquí Jesucristo nos plantea una observación, vamos a decir, de la ley. Versículo 14. Cuando Él los vio, o sea Jesús, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, cumpliendo Jesucristo esa ley. Esas personas conocían también la ley. Porque en su momento, hermanos, estos hombres se dirigen hacia la sinagoga o se dirigen hacia donde está el lugar dedicado para adorar al Señor o donde se encontraba el sacerdote. Ellos se dirigen hacia allá. Jesucristo solamente le dio la orden: ir y mostraos al sacerdote. ¿Por qué? Porque esa ley la conocen ustedes. Es la costumbre de nuestro pueblo de que se presenten al sacerdote y él determine qué es lo que va a suceder. Ahora, dice la Escritura que eran 10 leprosos. En el versículo 15, después de que Jesús dio la palabra y nos aclara el versículo 14, y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Cuando ellos escuchan la voz del Señor que les dice ir y mostraros al sacerdote, ellos se dirigen, pero al ir donde ellos obedecen, versículo 15, dice que uno de ellos se observó su piel, observó su cuerpo, observóse a sí mismo y dice: wow, estoy limpio, estoy sano. ¿Qué es lo que hace este hombre? Dejó que los demás se fueran y él regresó, hermanos, glorificando a Dios a alta voz, a presentarse delante de Jesús. Este regresó. Imagínense, la Biblia nos dice que se tiene que presentar al sacerdote. Jesús es el sacerdote. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento que Melquisedec se presentó ante Abraham. Melquisedec es un tipo de Jesús, como el rey sacerdote, hermanos. El sacerdote de sacerdotes, el rey de reyes y señor de señores. Y vemos cómo este hombre regresa ante el verdadero sacerdote, un sacerdote divino, hermanos, celestial, sin pecado, sin mancha. Él va ante él. Y en el versículo, hermanos, 16, dice que regresa a él dándole gracias y se postró a sus pies. Y este hombre era samaritano, ni siquiera era, hermanos, judío. Era samaritano.
Cuando Jesús ve esto, hermanos, cuando Jesús ve la reacción de este samaritano, Jesús exclama y dice, wow, no son 10 los que yo curé, en cierta manera. No son 10 los que fueron limpios. Y luego dice, ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? Versículo 18. Jesús dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Me impacta esta parte porque mejor el extranjero le da gloria a Dios que los que son de casa. ¿Dónde están los de casa para glorificar a Dios? ¿Dónde están los que decimos soy miembro de la iglesia o de X iglesia o de tal congregación? ¿Dónde están para glorificar a Dios el día en que se reúne la iglesia para glorificar el nombre del Señor Jesucristo y Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9? Sépase entonces de que muchos buscan a Dios como Jesús lo dijo. Vienen porque les doy de comer o porque los visto, entre otras cosas. ¿Dónde están los 9? ¿Que acaso no fueron 10 los que sané? ¿Y por qué solamente viene uno? ¿Y por qué uno solamente viene a darme la gloria? ¿Y dónde están los 9? Por eso hoy en día le expongo yo, ¿y los 9? Pues voy a dar 9 razones de excusas que ponen los que se benefician de la mano del Señor, de la misericordia del Señor, y jamás vuelven. ¿Por qué? Porque muchos van a Dios, aquí estoy, ay, están enfermos y están rogándole a Dios, sanan, se los tragó la tierra después, desaparecen, se fueron, como que fue un holograma que vimos sentado junto a tal hermano, a tal lugar. ¿Dónde están los 9? Por eso Jesús pregunta, ¿y los 9? O sea, yo no escatimo en hacer diferencia de personas. Seas miembro de esta iglesia o no miembro de esta iglesia, el Señor manda la lluvia para buenos y para malos. Sale el sol para buenos y para malos. Cae la nieve para buenos y para malos. Pero todos tenemos el deber de darle la gloria a Dios. Amén. ¿Dónde están los 9? Y la primera razón que tengo de esos 9 que se benefician de Dios, porque altercan con Dios y le dicen a Dios, si tú me haces esto, te voy a adorar, son puras mentiras. Dios los conoce, Dios lo sabe, pero ¿saben qué? Ellos algún día que estén delante del Señor le van a decir, Señor, ¿te acuerdas cuando yo estuve enfermo y estuve en tu casa y tú me sanaste? Pues mira, yo creo en ti porque por eso me sanaste. Sí, pero nunca me serviste. Nunca me serviste. ¿Y sabes qué? Apartados de ahí porque no te conozco. Aguas con los 9, hermanos. Cuidado, tenemos que hacer del número 10, no del número 9. Y la primera razón de excusa que esos 9 ponen es lo que nos dice Lucas 10:41. Lucas 10:41 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Cuál es esa excusa? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Oh, no tienes tiempo. Estás afanada en tus quehaceres. Estás afanada en haciendo esto. Estás haciendo una puerta. Estás lavando trastes. Estás cocinando. Estás llevando al niño a la escuela. Estás a limpiar tu vehículo. Vas a hacer tal cosa. Estás ocupada. No tengo tiempo. Hermanos, Marta sabía quién era el Señor. Marta conocía al Señor. María, hermana de Marta, estando en la misma casa, María dejó todo por escuchar a Jesús. Porque nunca vamos a tener, hermanos, siempre el tiempo. Porque no nos los damos. Pero se va a llegar el día en que vamos a anhelar una porción de la palabra del Señor y va a ser demasiado tarde.
Aprovecha el tiempo, iglesia, amigo. Busca a Dios. Si Dios te hizo un milagro, si Dios respondió una oración, si Dios hizo algo en tu vida, entonces ve y dale la gloria a Dios. Mantente en contacto y comunión con Dios. No digas no tengo tiempo. Así como Marta. Marta inclusive quería inducir a Jesús a que María dejara de escuchar la palabra del Señor y que Dios se esperara para poder hablar de la Escritura. Fíjese nada más. Marta más adelante le dice, Señor, María, ¿por qué no me viene a ayudar? ¿Por qué no tiene compasión de mí? Mira, yo estoy atareada. ¿Por qué no dices que venga de cierta manera? Porque María es de la número 10 y tú eres de la número 9. O sea, te he hecho muchos favores. Ay, son buenos esa gente para reclamarle a Dios, hermanos. Buenas esas gentes, porque están así con Dios. Se le muere el hermano a María, a Marta, ¿verdad? A Marta se le muere el hermano. ¿Qué fue lo primero que dijeron a Jesús? Si aquí hubieras estado tú, ¿y tú cuándo has estado delante del Señor? Fervientemente, en todo tiempo. Si tú hubieras estado aquí, Señor, ¿y tú cuándo has estado fervientemente en el Señor? Si hay oración en la iglesia, si hay actividad en la iglesia, no vas, aunque tengas el tiempo. No vas, no te lo das. Pero sí, bueno, para exigir a Dios, Señor, tú dices en la Biblia que vas a hacer esto por mí, y te exijo, Señor, esto, y Señor, te lo otro. Quiero que me des a mí lo que tú prometiste. Pero no eres fiel al Señor. No tengo tiempo. Dijo Marta, no tengo, Señor, mira. Jesús le dijo, turbada estás en tus quehaceres. Pero María ha escogido la mejor parte. Es la razón de excusa que ponen muchos. Por eso Jesús pregunta, ¿y dónde están los 9? ¿Tú dónde estás? Pudiendo haber venido a la casa del Señor o a la iglesia donde te congregues, allí estás sentadote en la sala, rascándote el ombligo y no vas a buscar el alimento de Dios, cómodo en la casa. No, haz el esfuerzo, que vean tu fidelidad, que amas al Señor, tu perseverancia. No pongas excusas a tus hijos, no pongas excusas a nadie, porque Dios te los puede quitar. Ten mucho cuidado. La segunda excusa que ponen estos como razón es lo que nos dice Proverbios 30:25. En Proverbios 30:25, Proverbios 30:25 nos dicen las Escrituras: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Vemos nosotros que ponen el pretexto de estoy cansado. Ay, es que trabajé tanto, me exprimieron en el trabajo. Ay, miren, pero no está cansado para ir al cine, para ir a mercar, para ir al río, para ir a pescar, para ir de cacería, para visitar. Ay, si lo invitan a carretera y no están cansados, ahí de volada se ponen el zapato, aunque estén de este porte, se doblan, pero como que si fueran ligeritos, si se amarran la agujeta, se pelan. Sí, Señor, estoy cansado. Ajá, mira la hormiga. La hormiga, siendo débil, se prepara. La hormiga siempre está en constante trabajo. Y él siempre, la hormiga lleva provisión. Cuando va a venir la nieve, cuando va a venir la lluvia, ellos se preparan y se esconden en su guarida. Y allí están en su cuevita. Llevan alimento y todo, según Proverbios 30:25. Y es donde nosotros debemos de tomar en cuenta. Estoy cansado. Las hormigas descansan, no descansan. ¿No nos dice la Biblia, mira perezoso la hormiga cómo trabaja? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Está bien, ya Dios me ayudó, Dios me sanó, Dios me respondió el problema, Dios me resolvió ciertas situaciones. Ok, gloria al Señor, pero ahora voy a reposar en esa bendición, pero voy a estar en constante comunión. Señor, voy a buscar tu rostro. Señor, voy a estar contigo, voy a comunicarme contigo. Señor, no quiero perder mi relación, porque me quiero preparar para cuando venga otra tempestad. Estoy preparado y así mismo poder hacerle frente a lo que venga, y que mis ojos no se turben, sino que mi fe sea que me mantenga de pie. ¿Por qué? Porque voy a dar pisadas. Yo caminaré por fe, no por vista. Pero mucha gente, hermanos, pone sus pretextos. Es necesario, hermanos, que tengamos nosotros en cuenta esta verdad. Otra razón de excusa que ponen los 9
para no venir a darle la gloria a Dios. Y le vuelvo a repetir, Jesús dijo, es un extranjero que vino a darme la gloria. ¿Y los de la casa qué? ¿Los de la casa qué? ¿Cuántas veces por Facebook no nos mandan decir, pastor, gracias, o gracias por el mensaje, ha llegado a mi vida? Mejor los de afuera que los de la casa. Sí. Mejor los de afuera nos están viendo que los de la propia casa. Necesitamos alimentarnos, hermanos. Necesitamos conocer la palabra del Señor, acercarnos cada día. Y Jesús, hermanos, nos quiere enseñar día a día quién es Él, cómo trabaja Él, de qué forma puede Él manifestarse de muchas maneras. Nuestro Dios es misterioso, pero es maravilloso. Hermanos, nosotros debiéramos de ser como aquellos que dicen algo que les gusta, pero les quiere estar allí. No recuerdo cómo dice la gente, aunque esté picoso, pero les gusta estar conmigo. Yo me fijé a unos niños que les dan unos sobrecitos de limoncito, no sé qué, esa cosa que hasta le arrugan la cara. Los niños pequeñitos, usted le da eso y lo prueban y hacen, arrugan la cara. Pero siguen metiéndole el dedito y siguen comiendo. Les hace horror, pero les gusta estar comiendo eso a los niñitos. Y es cierto. Así nosotros, hermanos, hay veces que el Señor en su palabra nos da una recia buena, pero debemos de recibirlas porque Dios nos está corrigiendo, hermanos. Dios no va a agarrar un garrote con clavos para ensartarnos en la espalda, no, Señor. Dios nos va a corregir conforme a nuestra capacidad, a lo que podamos soportar, porque Dios no nos va a dar algo más allá de lo que no podamos soportar. Es muy importante. Así es de que si Dios te salvó como estos 9 leprosos, ¿por qué no vienes a darle la gloria al Señor? ¿Por qué no vienes a bendecir el nombre de Jesús? ¿Por qué no vienes a decir al Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida? No, es que estoy cansado. Estoy cansado y mejor voy a descansar. No descansa. No descansa. Nadie descansa. Que en la casa no descansa. Hoy voy a descansar, como a veces mis hijos dicen, hoy es día de hacer la flojera. Y sí, ahí se sientan y de ratito que ya le mueven aquí, que ya le pues no, ¿qué vas a hacer flojera? Tírate y quédate tirado, no hacemos nada. No, ya se levantó, que, o si no, estoy pensando, pues no te van a descansar. No descansa uno. Es pura mentira, puro pretexto. Otros dicen, tengo visita. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo, hermanos. Es cierto, usted puede tener la visita, pero usted puede decirle a la visita, ¿sabes qué? Me vienes a visitar X día, pero a tales horas yo tengo un compromiso de visitar a mi Señor. Tú me vienes a visitar a mí, yo tengo que visitar a mi Señor. Tú no me das vida eterna, pero mi Señor sí me ha dado vida eterna. Yo puedo agradecerle más a mi Señor porque el Señor sirve más que de ti. Ahora, si tú quieres recibir al Señor, ven conmigo, adora al Señor. Y si no, espérame. O sabes qué, ven después de que yo salga de la iglesia si no me quieres acompañar. Pero no, nosotros acá, es que vino la tía que hace años que no la veo y aquí me voy a quedar con ella. No, Señor. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hagamos acaso, hermanos, a lo que dice la palabra. Jesucristo, hermanos, hace las preguntas a este hombre. Bueno, dialoga y le dice, oye, pues que no eran 10 los que fueron sanados, no fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están aquellos que tienen que agradecerme? ¿Dónde están aquellos que tienen que venir a mostrar humildad, reverencia? Pero ¿qué ingratitud hay? La mayoría de la gente es ingrata. Usan a Dios solamente. Lo ven como un objeto a Dios. Un antídoto para sus males. Se aliviaron, se olvidaron del antídoto y se fueron. ¿Dónde están los 9? Y así nuestras iglesias. ¿Dónde están? Hermano, va a haber servicio hoy. Ay, me llegó visita. Ay, es que no me dejan. Ay, esto es que el otro. Siempre los pretextos.
siempre los pretextos, las excusas que se presentan, hermanos. Dios ha hecho muchos milagros en tu vida. Dios te ha guardado, porque su palabra nos dice en el Salmo 90, nos dice que el Señor ha sido refugio de generación en generación y Él te ha guardado. Vas en la calle conduciendo tu vehículo, vas al mercado, vas en tu casa, en tu trabajo. Dios te ha guardado de miles de peligros y no te das cuenta, pero Dios siempre permanece fiel y nosotros fallamos en ese aspecto. Necesitamos caminar con Cristo. Bien, que hay otra razón de excusa que ponen los que usan a Dios nada más. Y esa razón es, voy a trabajar. Lucas 12, versículo 18. Según las Escrituras nos habla de un hombre, hermanos, que este hombre ha hecho algo, hermanos, muy bueno para él, ¿no? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Aleluya. Porque estoy ocupado en mis trabajos, en mis labores. Y esto lo hice con el sudor de mi frente, muchos dicen. Muchos dicen, esto lo logré por mi esfuerzo. Esto lo hice porque tengo conocimiento. Lo que tengo yo, nadie es más, ni Dios me lo dio. Mucha gente dice eso. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura más adelante, en el versículo 20, Dios le habla a esa persona necia que dice que cree poderlo por sus fuerzas. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y te voy a decir algo, dice el Señor. Lo que has hecho, lo que has provisto, que has agrandado tus graneros. ¿Quién? ¿O de quién será? Porque tú vas a morir. O sea, ¿quién va a ser el beneficiario de esos granos? ¿Quién va a disfrutar de lo que has hecho? Si no has buscado a Dios. Tenemos que buscar a Dios primeramente, el reino y su justicia, lo demás viene por añadidura. Hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra. No es pecado que seas rico, pecado es que tú te enfoques en la riqueza y no te enfoques en Dios. Tú puedes ser multimillonario, pero que tu mirada esté en Cristo, no en tu dinero. Eso es distinto, es muy diferente. Por eso es requerido de que tú sepas que hay un Dios que te ama y que tú necesitas a ese Dios. Porque Dios en ti, Él sigue siendo Dios. Él por la eternidad ha sido Dios. Desde antes que tú y yo existiéramos, Él sigue siendo Dios. Amén, hermano, ¿sí o no? Amén. Claro que sí. Desde antes que nosotros existiéramos, Él es Dios. Amén. Y lo honro para la gloria de su nombre. Amén. Por eso, no pongamos razones de excusas y muy bíblicas que a veces ponemos para no venir a Dios. Lo otro, prometí a mi familia estar con ellos, según Eclesiastés 3, 1 y 2. Si todo tiene su tiempo debajo del sol, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de etcétera, nosotros podemos ver, hermanos, que hay tiempos en que podemos estar en la casa, tiempos que podemos pasar con la familia. Pero hay que decirle a la familia, puedo estar contigo, pero adorando a Dios. Después del momento de estar adorando a Dios, ahora sí podemos disfrutar como familia, salir a cierto lugar. Pero hay que darle la gloria al Señor, como familia. ¿Qué nos dicen las Escrituras? No dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque toda la familia estaba en entorno de conocimiento de Dios. Y ellos sabían que eran los números 10, no eran los números 9. Todo lo que pasaba, gloria a su nombre. La Biblia nos dice en el Salmo, hermanos, en todo tiempo alabaré al Señor. Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Tenemos que darle la gloria al Señor, hermanos, nosotros. Tenemos que glorificar su nombre nosotros. Si vamos a prometerle a la familia, sí hay que cumplirle, pero hay que prometerle, hermanos, en tiempos de que no es día de servicio. Para que tú puedas adorar al Señor con tu familia. Y después de esa familia, vámonos para allá. Vámonos al río a ver si hay cuatetes, como dicen algunos. A ver si hay cachalotes, o ¿cómo les llaman esos peces negros? Cuilines. Cuilines. Pues como le digan, hermanos, pero
Ya habrá tiempo de irnos al río, ya remojaron como si fueran las prietas esas que están ahí cabeceando nomás, hermanos. Sí, allá en el río, remojándose, bañarse, disfrutar con la familia. Es cierto, todo tiene su tiempo, pero que no interrumpan la gloria del Señor. Si somos bendecidos por Él, ¿por qué no darle la gloria al Señor? ¿Sabes qué, mijo? Te prometí que te iba a llevar. Sí, sí, papá, claro que sí. Mira, tú sabes que el Señor me hizo un milagro, sí, papá. Vamos juntos a agradecerle al Señor y de ahí nos vamos para allá. ¿Qué te parece? Pero no. No, hermana, es que le prometí a mi hijo y voy a llevar a mi hijo. Mi hijo es primero. Sí, yo no digo que su hijo no sea importante, pero primero es Dios. Gloria a Dios. Dios es primero, después la familia. Es Dios, familia, iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues podemos alternar, porque la familia, la primera iglesia de uno es la familia, y luego aquí venimos todos juntos. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Si es Dios, familia, iglesia, claro que sí, pero poder enseñar a nuestros hijos que podemos nosotros alternar el tiempo. ¿Sabes que papá, tú eres primero? ¿Sabes? Solo los domingos nos reunimos en la iglesia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, son para ti, para mí. Pero ¿por qué siempre poner pretexto el domingo para ir a la iglesia? Siempre. Es que los niños son traviesos, es que los niños corren, es que los niños no me dejan oír. Bueno, hay que trabajar con los niños. Está lloviendo. Que está lloviendo, sí, que cayó nieve y que el hermano no quitó la nieve de enfrente, voy a resbalar, voy a caer, no echo sal. Bueno, tanto rollo que ponen, hermanos. El asunto es que hay pretextos. De pretextos estamos hasta mi... que está saliendo cabello, gloria al Señor. Pero fíjense, hermanos, Jesús dice, a mí me sorprende que sea un extranjero que me viene a dar la gloria, dice Jesús. ¿Y dónde están los niños que son de mi casa? ¿Dónde están los de mi casa que me deben de agradecer? Por eso mucha gente dice a mí, recibo más de los de afuera que de los de mi propia familia. Pues que eso ya no cunda, hermanos. Que eso no cunda. Que diga, recibí de mi hermano. Aunque no es de mi sangre, pero la sangre de Cristo corre también en él y en mí. Él es mi hermano y yo he recibido de mi hermano. Y mi hermano recibe de mí también. Yo recibo de mi hermana recibe de mí también. No, pero yo recibí de la vecina, ella no es cristiana, y hasta me dio un rente, me llevó y hasta me dio de comer. Así le hacemos, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre ponemos pretextos. La otra, el pretexto número 6, esa razón que ponen muchos es: estoy enfermo. Estoy enfermo. Bueno, si estuvieras enfermo, ¿qué hicieron estos leprosos? No vieron a Jesús de lejos y le dijeron: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué le invocaron al maestro? Y hay muchos enfermos que le invocan al Señor. Hermano, yo le digo: aquí enfermo, a la iglesia. No, pues ya está por inercia le salen las palabras. Pues ahí dígale que no para. Así como dijo mi hermana, pues así no hay tú verás. Así, a la chistosa nomás. No, hermanos. ¿Saben qué dice Juan 5:5? Vean lo que dice Juan 5:5, hermanos. No me vean a mí, vean la escritura. Dice la escritura así. Y al instante, ¿sí es ese, verdad? Juan 5:5. Y al instante aquel hombre fue. Ese es el versículo 9, mírenme nada más. Voy a leer el 5, perdón. Y había ahí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38 años. ¿Cómo estaba ese hombre? Enfermo. Ya hacía 38 años, hermanos, que estaba enfermo. Vemos, hermanos, que Jesús se le acercó y le dice a ese hombre, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Aleluya. No, hombre. Todavía tiene que Jesús irles a decir, presentárseles directamente a ellos, hermanos, en su cara y decirles: ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque los sosodichos, como dicen los centroamericanos, no tienen ese privilegio de clamarle al Señor y decir: Señor, sálvame que perezco, como dijo Pedro. No, tiene que ir al Señor hasta su cama para decirle: ¿quieres que te sane? Y él, déjalo pienso, Señor. Mira qué cosas de veras. Dice Jesús aquí en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, ¿cuánto? 38 años de enfermo. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano?
Esto me lleva a 2 Corintios 12:10, que dice la Escritura: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros tenemos, hermanos, que refugiarnos en la palabra del Señor para podernos levantar de donde estemos. Diga el débil: fuerte soy. En medio de debilidades, de persecuciones, en medio de cualquier circunstancia, nosotros tenemos que levantarnos. Afrenta, necesidades. El apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Ah, no, pero ese tiene que decirle: ¿quieres ser sano? Dijo este hombre, fíjese la respuesta de este hombre, cuando Jesús le dice que si quiere ser sano. Él le dice: Señor, no tengo quien me meta al estanque. Viven las tonteras. Y así nos pasa a nosotros. ¿Quieres comer? Pues no sé si vi que... No, te pregunto que si quieres comer. ¿Y qué va a haber? Miren nomás. ¿Guacamole? Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y él dice: Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Tú respondes: sí, se acabó. Esos 9 de veras que hasta tontos son. Va Jesús directamente a su lecho de gravedad y todavía dice: pues no. ¿Qué razón es esa? Miren hasta dónde llega la misericordia de Jesús, hermanos. Con muchos que aún en una ocasión yo hasta me sorprendí, porque hay gente que está tan, no sé, y Dios les habla tanto a esa gente. Y de una vez dije yo: es que les habla porque están mal, porque no se corrigen. Por eso Dios les está hable y hable. Corrígete, porque el día de mañana que Dios no te hable, ya no va a haber chance. Y cuando quieras oír la voz del Señor de verdad, solamente el Señor te va a decir: apartado de mí, maldito, maldita la luz de arma, que va para Dios sus ángeles. ¿Verdad? Estoy enfermo. ¿Ves que quién me va a llamar? Mira, Señor. No, yo te pregunté si quieres ser sano. ¿Cuántas veces le ha dicho usted: ¿te gusta un vaso con agua? ¿O quiere un vaso con agua? ¿Qué ha dicho usted? No. ¿Ah? No, cafecito, mejor un lanchita. ¿No quieren agua? Fíjese, viene. Ya digo al hermano: ¿quiere un vaso con agua? ¿Quiere un café? No te están ofreciendo café. No te están ofreciendo soda. Te están ofreciendo agua. Si no quieres agua, no, muchas gracias, estoy bien, gracias. Aunque la tripa le haga un plantón adentro de manifestación. Fíjate, no se acabó. Pero fíjese cómo somos, ¿verdad? Ay, le buscamos nosotros. Mira, aquí tengo un taquito. Ay, yo quería queso, híjole, ya la verdad me gustó, ¿verdad? No, y luego a veces somos así. A veces nos dan, hermanos, bueno, cuando no hay confianza mucho, ¿verdad? Nos dan un platito con frijolitos, algo así, inmediatamente. Ay, fíjese, hermana, que venía yo en el camino. Y con la hermana, como sabe que le gusta el queso, ¿verdad? Hasta le aventó un trapo así para que se tapara el queso y le quedó una aberturita así. Se le quedó un poquito el queso. Y luego iba: no, hombre, hermana, fíjese que venía en el camino, no me doy una tropezada y allá fui a dar como de aquí un tal queso. Mija, trae el queso, hermano, porque ya lo vio. Imagínense, hermano. Veamos nosotros. ¿Cuántas excusas nos hay, hermano? Muchas excusas hay para venir a adorar al Señor. Es que estoy enfermo. Hermanos, precisamente los enfermos tenemos que estar aquí. Necesitamos de Dios cada día. Necesitamos venir a limpiar. La Biblia dice que somos limpios por la palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra. Nosotros somos limpios por la palabra, pero te necesitamos, hermanos, venir al Señor día a día para llenarnos del Espíritu del Señor. La séptima razón de excusa lo vemos en 1 Corintios, hermanos, 10:12. 1 Corintios 10:12. La anterior fue 2 Corintios 10:12, pero este es 1 Corintios 10:12. Y nos dice, hermanos,
La séptima razón es que ya sé de la Biblia. Yo no necesito que me enseñen. Yo no necesito nada más. Estoy bien. ¿Qué más que la verdad? Ya conozco los salmos, ya conozco el Evangelio, ya conozco lo que dice Eclesiastés, ya conozco lo que dijo aquel que dijo, ya lo conozco. Miren lo que dice la Escritura. Versículo 12 de 1 Corintios 10. Así que el que piensa estar con conocimiento, que el que lo sabe todo, que el que ya lo ingirió todo y que no hay nadie que le diga nada, pues Dios te dice a ti que piensas conocerlo todo. Mira que no caigas. Ten mucho cuidado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una advertencia que Dios te da a través de la Escritura con el apóstol Pablo, donde Dios te está diciendo: no tengas confianza en ti mismo. No te apoyes en tu propia prudencia, nos dice la palabra. No digas que ya lo conoces. Yo aún mismo no lo sé todo. Dios lo sabe todo. Yo no. Y por eso tengo que venir a la Escritura para meditar de la palabra del Señor. 1 Corintios 10, 12 dice que si usted o yo nos creemos firmes, que no caigamos, tenemos que estar precavidos, hermanos. Precavidos. Mirad que no caiga. Es muy importante, hermanos. Nosotros necesitamos mantenernos firmes en el Señor, con la libertad con que Dios nos hizo libres. Y tenemos que vivir esa libertad en Cristo, hermanos. No para darle placer al pecado, sino para guardarnos en santidad. Hermanos, Cristo viene. Y ya empiezan los estragos. Ya empiezan las privatizaciones, privatizaciones, aleluya. Ya empiezan. Que ahora no, solo 2 productos de eso te vas a llevar en la tienda. No, no más de uno. No, solamente ya nos están privando las cosas, hermanos. Principios de dolores. No es el fin, entiéndalo. No es el fin, hermanos, pero es principio. Miren, le voy a dar una clave muy importante. Ustedes saben que el enemigo, que el Señor lo reprenda, es imitador de Dios. ¿Sabían ustedes esto? Miren, lo voy a decir. La Biblia dice que va a haber una marca de la bestia, ¿sí o no, hermano Mario? Dice que es frente o mano, ¿verdad? Fíjense, allá va, allá va. Todas las cosas son espirituales, ¿sí o no? Satanás siempre imita al Señor. La Biblia nos dice que nosotros somos sellados por. Entonces el Señor nos sella y el diablo marca. Tanto uno como el otro usan un emblema en lo que es de su propiedad. Ahora bien, todo el mundo anda como el ese aventado José Luis de Puerto Rico, y poniéndose el 6 en todas partes del cuerpo hasta donde no deben. ¿Sí o no? Creo que ese se llamaba, ¿no? José Luis, algo así. El de Puerto Rico, el que dijo que era el Cristo y que piensa bueno, que no es el hermano Chico, ¿no? No, él no, el pastor él no. Fíjense, ¿cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Levanten la mano. ¿Cuántos son sellados por el Espíritu Santo? Levanten la mano. ¿No? Usted no. Usted no está sellado por el Espíritu Santo. Pues ahora vamos a encargar que evangelice a la hermana a ver si entrega su vida a Cristo. ¿Usted está sellado por el Espíritu Santo? Creo que sí. Creo que sí. ¿Usted? Pastora. Ok, les pregunto. A ver, hermano Alfredo, ¿usted está sellado por el Espíritu Santo? Que yo recuerde, sí, pastor. Amén. ¿Y usted recuerda? Amén, gloria a Dios. Hermana Sara, ¿usted está sellado por el Espíritu Santo? Amén. Ahora que le voy a hacer una pregunta. Enséñeme su sello. Enséñame su sello. Quiero verlo, el sello. No se lo puedo Ok, entender. si el diablo va a marcar, el diablo es imitador del Señor. Aquí va a poner, hermanos, un suceso de pensamientos y de estructura para que con la mano se realicen. Castigo, mano dura, mano firme, para castigar. Y aquí nos va a plantar, hermanos, un emblema de aceptar las cosas que se nos presenten.
Va a haber muchas cosas, hermanos. No crean que va a ir todo el mundo, ay, aquí tengo la marca, acá tengo la marca. No. La Biblia nos dice, por sus frutos Lo conoceréis. asimismo, ellos van a querer que nosotros aceptemos sus maldades. La Biblia dice que como en los tiempos de Noé, hermanos, la maldad se va a acrecentar muchísimo. Y ellos era solamente de continuo hacer el mal. Y querían que Noé hiciera lo de ellos. Y los que somos sellados por el Espíritu Santo, no vamos a practicar, hermanos, las cosas del mal. ¿Comprende? Amén. Es muy importante, hermanos. Por eso el que se sienta firme, mire que no caiga. Porque muchos cristianos, hermanos, de palabra, no de convicción, repito, de palabra, no de convicción, van a caer en las trampas del enemigo. ¿Sí? La Iglesia Metodista Unida ya se bloqueó. Ahora sí se desparramó. La Iglesia Pentecostal Unida ya se dividió por cuestiones de lo mismo de la unida a otra. ¿Por qué? Porque están, hermanos, involucrándose ahora en las cosas del mundo. Por eso, en un diálogo que tuve con uno de nuestros pastores, ya había tenido yo un diálogo con otro, uno de Panamá, que Dios bendiga al pastor panameño, de otras cosas, que es muy bueno hablar, hermanos, simple la palabra del Señor para que sea entendible. Es muy importante. Y así con el pastor nuestro de aquí, con el pastor panameño allá y de Honduras, hablar simple es bueno porque la palabra es más entendible. Imagínense si hablamos con elocuencia, la estructura que tiene la hermana dentro de sus cavidades, en lo que se comprende de su patología, es algo grave. ¿Me entendió? No, yo tampoco. Imagínense, hermano, es muy importante que nosotros podamos hablar con claridad la palabra. Así es que los que ponen excusa, no, ya sé la Biblia. No, hermanos, mantengámonos. La octava, que vayan los que no conocen de Dios. Que ellos vayan a la iglesia los que no conocen de Dios. Juan 3:10, vemos a Nicodemo, ¿verdad, hermano? Jesús le dijo a Nicodemo, ¿es necesario qué? Que nazcas de nuevo. Que nazcas de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Cómo yo siendo qué? Viejo, voy a entrar a la vientre de mi madre y nacer. Imagínense, hermanos, la excusa, la razón que ponen los que fueron bendecidos por el Señor, hermanos, los que recibieron beneficios de Dios. No, pues que vayan los que conocen a Dios, los que no conocen, perdón, a Dios yo ya lo conocí, hasta me sanó ya, yo ya sé quién es el Señor, pero una cosa es verla y otra cosa es compartir con Él. Otra cosa es convivir con Él, practicar lo que Él dice, seguir sus pisadas. No tan solamente decir conocer. Conocer, hermanos, es saber los planes, proyectos, los propósitos que Él tiene para uno. Y saber lo que Él hace y lo que Él está proyectando. Mas, sin embargo, por decir, ¿quién conoce a Pedro Infante? Levanta la mano. El ídolo de México. ¿Quién conoce a Pedro Infante? Yo lo conocí en películas. Él lo vio en películas, pero no lo conoció. Porque yo también lo vi en películas y no lo conozco. No lo conocí, pues ya murió. Conocer es, imagínense si entre esposos convivimos, compartimos y todavía, hermanos, no nos conocemos muchas veces. Y estamos compartiendo y que nos desgreñamos y no nos desgreñamos, y nos enojamos, no nos enojamos, nos reímos, no nos reímos, y comemos, no comemos, y hasta para allá, y así estamos. Y más cuando la cipota se embaraza. ¡Ay, tu olor! ¡Quítate! Sí, son reacciones que uno tiene, hermanos, en el proceso del desarrollo matrimonial. La esposa, el esposo, después viene la menopausia, la andropausia, quién sabe qué tantas pausas mencionan, o son las pausas de la locura que mete a uno. Mas, sin embargo, hermanos, tenemos que conocer, y muchos tienen ese aspecto, que vayan los que no conocen a Dios. Y los que estamos aquí, muchos estamos aquí, pero no conocemos a Dios. Porque cualquier vientecito llega, hermanos, ya nos enfermamos. Es como las madres que no dejan a los niños que coman tierra de repente, o que ya se comió la flor. Déjenlo que se atasque para que haga anticuerpos. Así nosotros, hermanos.
Tenemos que conocer al Señor, comer, nutrirnos del Señor para que cuando venga la tempestad, usted tiene anticuerpos para defenderse en el nombre del Señor. Ah, los que no conocen a Dios que ven, y tú no lo conoces. Por eso estás enfermo cada rato. Estás débil. Ay, es que me siento desanimado, me siento desalentado. ¿Por qué? Porque puro pretexto. Puro pretexto. Puro pretexto. Ve a la casa de Dios y dale la honra y la gloria por tanto beneficio que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 2? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 2? Fuerte, ¿qué dice, iglesia? A ver, los que lo hallaron, que lo pueden leer. No todos, nomás algunos 4. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Leímos el Salmo 103, versículo 2, ¿qué dice? Bendice alma mía a Jehová ¿Y? y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y no qué? No olvides ninguno de sus beneficios. ¡Y no! Olvide ninguno de sus ¿Y beneficios. qué pasó con los 9? Olvidar. ¿Cuántos de nosotros practicamos lo que practicaron los 9? ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo que le pasó a los 9? Pretextos. No puedo ir, que tengo visita, hoy no puedo, mañana sí. Y luego salen muy bíblicos. Y el último es el número 9, la novena razón. Todos podemos adorar a Dios en casa. Aleluya. Dios Puras está en mentiras. todo lugar. Se ponen a ver a Wendy y pájaros ahí de Disney, no sé qué, en Netflix, ahí están metidos en Hulu, o no sé qué, en Prime, quién sabe qué asunto. Ahí están encuevados. Estoy esperando llamada y si no está el teléfono, pues se puede llevar donde quiera. Y ni saldo tiene el número de teléfono para acabarla. Ahí están. Y luego ya, no, yo estoy orando aquí, no, sentí la presencia, ¿cuál presencia? Sentiste la emoción de la película de vaquero que estás viendo ahí. Sí, todos podemos adorar a Dios en casa. Mateo 6:6, de ahí se agarran los bíblicos, hermanos, para decir, no, es necesario ir al templo para que yo sienta la presencia de Dios. No, espérate tantito. No te me adelantes. No te me adelantes, pues. Dice el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren qué chulada de lo que se agarran muchos para pretexto de no venir a la casa de Dios. No se niega de que usted no puede orar en su casa, lo puede hacer. No se niega de que usted pueda invocar el nombre del Señor en su casa, lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero Dios aquí te está enseñando a que tú hagas una oración íntima con Él, para que tengas una relación personal con Él. Lo puedes ir, cerrarte en tu casa, lo puedes hacer, sí, aquí en la casa del Señor, pero no agarres el pretexto de que no necesitas venir a la casa de Dios para buscar su rostro. Que solamente lo puedes hacer en la casa, no, Señor. Tú necesitas venir. ¿Qué era lo que hacían los del Antiguo Testamento? Dios le dijo, donde yo te indicare que hagas casa para Jehová, allí vas a hacer casa y allí me vas a adorar y allí me vas a servir. Así dijo Jehová en el Antiguo Testamento. Allí me vas a glorificar. ¿Y por qué no venir aquí a la casa del Señor? Ah, no, otro se agarra de pretexto. Es que ahora yo soy templo del Espíritu Santo y aquí, pues Dios. Sí, sí es cierto. Pero Dios dice que necesitas nutrirte espiritualmente. Amén. Hebreos nos dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que, mis amados hermanos, ¿ustedes de los 9 o el 10º? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los que dicen aleluya, como dijo Marino? ¿Dónde están los que aman al Señor? ¿Dónde están? Si así que estamos en restricción, muchos en muchas iglesias no van. Ahora cuando definitivamente digan canceladas las iglesias, los templos, feliz de la vida para muchos. Hacer pateque, ya no, al estilo español, de a ti. Vamos, hombre, imagínense nada más, hermanos. Es muy importante cómo está tu fe con el Señor, cómo está tu relación con Cristo, cómo está tu convicción. ¿Realmente eres un creyente con convicción o eres un creyente
¿Para qué mencionar? Muchos dicen, Dios conoce mi corazón. Precisamente porque Dios conoce el corazón de muchos, les exhorta a que no sean personas con pretextos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Les exhorto a que vengan a glorificar al Señor como el que regresó del extranjero, que era samaritano, dando voces de júbilo, glorificando al Señor. Quiero que se pongan de pie, vamos a orar. Y quiero decirle a usted, si usted hoy no fue a la iglesia, por X razón, pero hoy estuvo atento a la palabra, glorifique al Señor. Y cuando tenga oportunidad de ir a la casa del Señor, a la iglesia donde usted es miembro, o a la iglesia más cercana, que hablen de la palabra del Señor en veracidad, vaya y aproveche y aliméntese. Y las dudas y preguntas que tenga, hágaselas al maestro, al educador o al pastor que esté en esa congregación. Va a ser de mucha bendición para su vida. No permita que los pretextos lleguen a su corazón y le alejen del Señor. Le exhorto, busque a Cristo.